Buenas tardes. Iniciamos hoy con unos minutos de retraso esta rueda de prensa porque había otras actividades institucionales. La reunión de la presidenta de la Junta de Andalucía con los comités de empresa de Navantia en la Bahía de Cádiz. Pero ya damos cuenta de lo que ha acontecido en el día de hoy en el Consejo de Gobierno, un Consejo de Gobierno que buena parte ha estado centrado en educación, en la educación pública. Hoy hemos aprobado 3 decretos, el primero de ellos va dirigido al profesorado y busca este texto normativo mejorar el estatus del personal docente. Luego, los 2 restantes decretos cumplen con la obligación de adaptar los currículos de ESO y bachillerato a la fatídica LOMCE. De todo esto os hablará la consejera de Educación, pero antes os daré cuenta de otros asuntos del orden del día. La Junta de Andalucía creará un área de bioinformática para impulsar la medicina personalizada y la genética clínica. Con esta iniciativa se pretende mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades con componente hereditario. En este proyecto participarán las unidades de gestión clínica, tanto hospitalarias como de atención primaria, y permitirá analizar e interpretar la gran cantidad de datos que aporta la investigación en Andalucía, orientando estos resultados de la investigación hacia la mejora de la práctica clínica en el día a día y el desarrollo de una atención a la medida de cada paciente. La puesta en funcionamiento de esta área de bioinformática se prevé durante el segundo semestre de este año y estará a pleno rendimiento en enero de 2017. Las líneas de trabajo se centrarán en impulsar el programa de medicina personalizada a través del diagnóstico genético. Inicialmente va dirigido a una serie de patologías relacionadas con la esclerosis, la poliquistosis o la poliposis. Cuando avancen los conocimientos científicos y también los desarrollos tecnológicos, este programa irá ampliando la cobertura a otras enfermedades, especialmente irá dirigida a determinados tipos de cáncer. La nueva infraestructura será gestionada por la Fundación Progreso y Salud, que es la entidad pública que apoya a los centros y grupos de investigación en Andalucía. En definitiva, un avance más del sistema público andaluz en materia de sanidad que nos ayudará a aplicar los resultados de la investigación en la atención personalizada de los pacientes y a buscar tratamiento para enfermedades que en el día de hoy no tienen remedio. El consejero de Medio Ambiente ha presentado un informe sobre los distintos proyectos internacionales relacionados con el medio ambiente y el clima en los que se ha embarcado la Junta de Andalucía en los últimos 20 años. Estos proyectos han supuesto una inversión cercana a los 300 millones de euros. Especialmente dentro de este capítulo destacan los proyectos que están vinculados en el programa LIFE de la Unión Europea. En total son 38 iniciativas que han supuesto una inversión de 157 millones de euros, 83 de ellos cofinanciados por la Unión Europea. La Junta ha liderado 24 de estas iniciativas LIFE en la Unión Europea, entre las que destacan 4 relativas a la recuperación del lince ibérico, unas iniciativas que han permitido recuperar y multiplicar el número de ejemplares de esta especie en peligro de extinción. Así hemos pasado de apenas 50 ejemplares en el año 2002 a los 403 censados a finales de 2015. Otro tipo de iniciativas que se han puesto en marcha a través de los programas LIFE está también dirigida a la preservación de especies como el águila imperial, el buitre negro o el quebrantahuesos, y también iniciativas dirigidas a la protección de la dehesa y a hacer frente a los efectos del cambio climático en nuestra comunidad autónoma. Ya sin más, le paso la palabra a la consejera de Educación, que tiene unas importantes iniciativas legislativas que poner en conocimiento de la sociedad andaluza. Adelante, consejera. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, como ocurre siempre, junio y septiembre suelen ser 2 meses muy significativos para educación, para la Consejería de Educación. Y de esta manera, precisamente hoy, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno 3 decretos muy importantes para la gestión de la educación en Andalucía. Los dos están referidos directamente a la ordenación de la educación de secundaria obligatoria y el de bachillerato, y se corresponden con la necesidad de adaptar la normativa autonómica a la LOMCE.
El otro está referido a la voluntad de mejorar el estatus del personal docente y establecer mejoras de organización y transparencia en cuanto a la planificación de los recursos humanos del sistema educativo andaluz. Así se modifica el Decreto 302/2010 de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docente. Si le parece, como son 3 normas de denso contenido, vamos a analizar cada una de las novedades de forma diferenciada. Respecto a los decretos a los que hacía referencia, que se transfiere en cuanto a la organización de las enseñanzas secundaria y de bachillerato, les voy a recordar algunas cosas. A finales del 2014, en plenas Navidades y sin consenso, como ha sido habitual en la pasada legislatura, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aprobó un Real Decreto de secundaria y bachillerato que exigía a las comunidades autónomas implementar la LOMCE en las enseñanzas en el curso 2015-2016. Esto suponía tener que diseñar y tramitar el desarrollo normativo autonómico en solo 7 meses. Ustedes conocen que los plazos de la tramitación normativa ordinaria ya superan normalmente a esos 7 meses. El compromiso, evidentemente, de participación y consenso que habíamos adquirido en Andalucía con la comunidad educativa y con la sociedad también era otro tema a tener muy en consideración. El hecho de que había que establecer 116 desarrollos curriculares correspondientes a más de 15 áreas era una tarea descomunal. Además, la norma estatal estaba cargada, como siempre hemos dicho, de contradicciones y diferencias, y aspirábamos a solucionar al menos esos problemas dentro de nuestra comunidad autónoma. ¿Y qué hicimos? Pues intensificamos la actividad normativa en torno a nuestros borradores de decreto, impulsamos la participación del sector de educación en el diseño y tomamos una importante decisión: establecer un año de transición de la misma manera que se había llevado a cabo en primaria, y se había hecho con mucho éxito. Pues pensamos que esto, evidentemente, estas instrucciones que podíamos llevar a cabo servirían para el buen funcionamiento que permitía proteger jurídicamente al alumnado, validez de titulaciones, obtención de becas, etcétera. Facilitar y orientar el normal funcionamiento de los centros y la administración educativa. Proteger la estabilidad de la plantilla docente, evitando que salieran del sistema más de 6.400 profesores especialistas de áreas que nosotros considerábamos completamente indispensables. Y ganar tiempo para desarrollar un currículum que de verdad garantizase el cumplimiento de los principios del sistema educativo andaluz. Los hechos demuestran que esta fue una buena decisión, teniendo en cuenta que en el 2015-2016 el curso transcurrió con toda normalidad. Y hoy, al fin, se aprueban los decretos autonómicos a la altura de la educación que merecen los andaluces y las andaluzas, de calidad. Esa educación que tiene que ser inclusiva y con el objetivo final de favorecer el éxito educativo. Y además, estos decretos han sido elaborados teniendo en cuenta las aportaciones de todo tipo del sector de la comunidad educativa y de la propia sociedad. Estos decretos permiten avanzar en varios aspectos. Permite a los centros adaptar su oferta a sus proyectos educativos en la nueva ley. Que el alumnado y las familias conozcan los planes de estudios para poder tomar la mejor decisión a la hora de diseñar su itinerario educativo. Y que se puedan elaborar los materiales curriculares y los recursos didácticos necesarios para estas nuevas enseñanzas. Por cierto, quiero señalar que aunque los decretos se aprueban hoy y en los próximos días las órdenes correspondientes a su desarrollo, sus contenidos están disponibles en nuestra web desde hace 2 semanas para hacer
más accesible la información relevante a la hora de comenzar los planteamientos del nuevo curso. Por último, quiero destacar que algunos aspectos relevantes que nos diferencian desde la legalidad de la normativa se pueden fijar en ejemplos concretos. En primer lugar, aunque el Ministerio ha adoptado un único texto para desarrollar el Real Decreto suyo, nosotros lo hemos hecho en 2 decretos diferenciados, con sus propios objetivos y sus propias características. No olviden ustedes que mientras que uno de ellos se trata de enseñanzas obligatorias, el otro son posobligatorias. Y aquí existen elementos transversales entre ambos, considerábamos más eficiente su tratamiento individualizado. Por otro, mientras la norma estatal plantea solo objetivos de etapa y no de materia, reduciendo a una mera enumeración de contenidos y criterios de evaluación, en Andalucía hemos optado por incorporar objetivos expresados en términos de capacidades acorde con la metodología de trabajo por competencia, siguiendo evidentemente las orientaciones de la Unión Europea. Así se incide en los nuevos enfoques de aprendizaje y se incorpora el planteamiento metodológico innovador que a la vez implican cambios en la evaluación del alumnado y en la organización y la cultura escolar. En lo relativo a los centros, nuestra norma evita cerrarles por completo la oferta educativa, como permite, es posible hacerlo, siguiendo a la LOMCE y al propio Real Decreto. Con lo que nosotros de esta manera blindamos a los centros sus propias iniciativas, es decir, mantenemos su propia autonomía. Respecto al currículum educativo, hemos apostado por el desarrollo integral y armónico del alumnado en una sociedad democrática y tolerante, corrigiendo el hecho de que materias que considerábamos fundamentales puedan quedarse fuera del recorrido educativo del alumno o la alumna. Así les voy a poner algún ejemplo. En eso se garantiza la educación en competencias artísticas y tecnológicas del alumnado de esta etapa, así como el acceso a todos los cursos de una segunda lengua extranjera. También se mantiene en tercero la materia de libre configuración, educación para la ciudadanía y los derechos humanos, con objeto de dar una visión plural y de valores sociales y cívicos. Y los planes de estudio de esta etapa aseguran asimismo que seguirá manteniéndose el bilingüismo y el plurilingüismo como iniciativa curricular en la comunidad autónoma, que, como saben, es pionera y referente para todo el Estado. Por otro lado, para garantizar la atención a la diversidad, se organizan los programas de mejora y aprendizaje del rendimiento en sustitución a los de diversificación curricular, de forma que el alumnado de los cursos de primero y cuarto de ESO podrán acceder a programas de refuerzo de las materias troncales. En cuanto al bachillerato, el currículum de estas enseñanzas favorece la especialización del alumno en función de sus intereses formativos y, además, le proporciona una formación, una madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitirán incorporarse a la vida activa con responsabilidad y con competencias. Hay que destacar que se van a mantener las 2 vías en el bachillerato de artes, ahora denominadas itinerarios, permitiendo asimismo la configuración por parte de los centros docentes en el marco de su autonomía de otros itinerarios distintos dentro de las otras 2 modalidades, que, como saben ustedes, son ciencias y humanidades y ciencias sociales, para ajustarse así a las necesidades de especialización académica del alumnado al que se atiende. Además, se crea una materia alternativa a la religión, educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que prepara al alumno para la ciudadanía activa, y se mantiene, de nuevo, la segunda lengua extranjera en primero de bachillerato, la historia de la filosofía en segundo, y ambas para las 3 modalidades existentes.
Este diseño de la etapa también permite el mantenimiento del bilingüismo y el plurilingüismo, así como los programas de doble titulación español-francés y la simultaneidad con estudios en los conservatorios profesionales de música y danza. Y por último, quiero señalar que ambos decretos apuestan por reforzar el modelo inclusivo que defiende nuestra comunidad autónoma y garantiza la continuidad de nuestras plantillas en nuestros centros, con una estructura de asignaturas y cargas horarias muy estudiadas para obtener un perfecto equilibrio de la formación integral. Una vez que ya hemos analizado estas dos normas, quisiera detenerme en presentar el nuevo decreto por el que se modifica el decreto 302/2010 de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docente. Un texto que regula la selección del profesorado, así como la provisión de puestos, o lo que es lo mismo, su colocación posterior en un colegio, en un instituto, en un aula determinada. Pues bien, la modificación de esta normativa, que ya se había modificado en el 2012, supone una mejora significativa en cuanto a la eficiencia de los procedimientos, transparencia y mejora de las condiciones laborales de los docentes. De hecho, el principal motivo ha sido favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral del personal público, de modo que los funcionarios puedan acceder a puestos más cercanos a sus familias. Estoy hablando de lo que normalmente se conoce como el concursillo. Ampliamente demandado por los funcionarios andaluces y que por fin se hace realidad gracias a la voluntad de acuerdo que ha existido en las mesas sectoriales y las mesas técnicas. De este modo, se crea un nuevo supuesto de comisión de servicio por razones de conciliación de la vida familiar, personal y laboral, a partir del cual el funcionario de carrera va a tener acceso a destinos más compatibles con el cuidado de sus hijos o familiares, más acorde a la atención sanitaria y más cercano a su domicilio habitual. Esta decisión, además, es acorde con la voluntad del Gobierno andaluz de mejorar la calidad y las condiciones laborales del empleado público de nuestra comunidad. Pero además, se modifica este decreto, ampliando unos aspectos que debo de destacar. Primero, la provisión de puestos para personas con discapacidad, de forma que en el decreto prevé el desarrollo a través de la orden correspondiente de medidas que propicien destinos provisionales para las personas con discapacidad, tanto funcionarios de carrera como interinos, más acorde con las situaciones precisamente personales y sanitarias. Del mismo modo que ya se lleva a cabo en los propios procedimientos selectivos que ustedes bien conocen. De esta forma, para el personal funcionario de carrera se podrá alterar el orden con el que figuran dentro de un colectivo para acceder a destinos más cercanos, como les decía, a sus domicilios o a esos establecimientos sanitarios necesarios para este personal. Y para el personal interino se facilita el acceso a los puestos solicitados con posibilidad de renunciar a destinos no deseados. Segundo, el acceso a la bolsa de trabajo docente también se modifica, de manera que en el acceso ordinario, a través de las oposiciones, si se ha aprobado 1 o 2 ejercicios, que se accede a la bolsa del cuerpo y especialidad por el que han aprobado, ahora además pueden acceder a las bolsas de la misma especialidad, pero para impartirla en un segundo idioma. Otra cosa es lo relativo al acceso ordinario a través de convocatorias. Cuando se prevé déficit de profesorado en algunas especialidades, el nuevo decreto prevé que la Administración, en los casos de suma
urgencia, puede hacer una convocatoria restringida al personal que ya figura en las bolsas y tiene la misma titulación que la exigida para las especialidades cuya cobertura es necesario poner en marcha.